Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. El día de hoy el video que voy a hacer no tiene que ver con la alimentación. Por lo general siempre hago esos videos de alimentación y procesos de cambio físico. En el caso de hoy voy a hablar de lo que tiene que ver con el sentirse mal, con la depresión, con ese malestar y angustia que vendría a ser como la gestión emocional. ¿Qué hago yo cuando me siento así para salir de esos estados? ¿Por qué hablo de esto? Porque es algo que me viene pasando, me pasó siempre en realidad. Y justamente ayer estuve en esos estados de bajón y me fui a correr al cerro, que es un lugar donde a mí me encanta y voy a correr siempre. Y volvés con otra energía, cortas ese círculo de malestar y pude reflexionar todo esto, que lo escribí como un paso a paso para las personas que se sienten igual y lo puedan aplicar, lo tengan como herramientas. Entender que primero que nada, todos nos sentimos mal, hay como una tendencia a victimizarse que es muy normal, y sobre todo con la gente que yo trabajo en el gimnasio. Escucho mucho esto de porque a mí me pasa esto, o me hacen esto, o sufrí de esto. Y cuando yo entendí este concepto, es como que me dejé de victimizar, pude salir de ese papel de pobrecito, ¿por qué me pasaba esto a mí? Entender que todo el mundo tiene problemas, que todos cargamos una cruz, que Dios nos manda al mundo con un problema justamente y a propósito para que yo pueda trascender y resolver eso y convertirme en la persona que vine a ser, o que Dios me mandó a este mundo, porque todos tenemos una misión, no nos mandan porque sí. Entonces eso que te pasó a vos, se te murió tu mamá, tu papá, te violaron, te pegaron, te robaron, te falta la vista, te cortaron una pierna, la enfermedad que tenés, lo que sea que a vos te pase, te lo mandan a propósito. Dios te manda al mundo a propósito con eso, con esa cruz, con ese problema, para que vos puedas resolverlo, trascendiéndolo. Lo trasciendo cuando yo me hago más grande que ese problema, me transformo, porque si yo estoy ahora afectado por un problema es porque estoy al mismo nivel que ese problema. Para que yo lo pueda resolver tengo que crecer y hacerme más grande, trascenderlo, entenderlo, perdonarlo, soltarlo, dependiendo de lo que te pase. Y es a propósito que Dios te manda con eso. Entonces, cuando entendí este primer concepto de que todos tenemos problemas y que a todos nos mandan con una cruz, salgo de ese papel de víctima de por qué me pasa eso a mí y empiezo a buscar el para qué Dios me mandó con eso, qué hay atrás de eso, qué tengo que aprender de esa situación. En mi caso particular vengo muchísimo de tendencia de depresión o de bajón o de estrés. No soy mucho de vibrar en lo que es la ira o el enojo, el resentimiento, sino que yo soy más de las que se ponen mal, que lloran, que se bajonean. Es como una tendencia, es mi parte de mi esencia, de mi forma de ser. Entonces aprendí en todos estos años, desde que pegué una depresión muy grande, que fue cuando me separo hace 10 años atrás con la Cami, cuando la Cami era bebé, fue mi primera depresión y mi primer momento más bajo, por así decirlo. Ahí es donde yo aprendo cómo salir de esos estados, que son las herramientas que les voy a contar el día de hoy en el video, y qué es lo que lo mantuve en todos estos años para poder cortar estos círculos y estos estados, porque son normales. Punto número 2 es entender que todos tenemos emociones y que la depresión, el bajón o la tristeza y la angustia es normal y van a estar en tu vida y van a seguir estando hasta el día que te mueras. Cuando entendí este punto también dejé de querer evitarla, la tristeza, a la depresión, a la angustia. Entendía que era algo normal y que me iban a pasar siempre. No es que aparecen en un periodo de tu vida, lo resolves y chao. No, a mí me pasó depresión desde hace 10 años y todos los años o cada cierto tiempo vuelvo a caer en esos estados. Depende de mí reconocerlos y utilizar las herramientas que ya sé que a mí me funcionan para salir de ahí. Entonces, punto número 2, todos tenemos emociones, por lo tanto, ya sean en mayor o en menor cantidad o medida o proporción, vas a tener para sentirte bien, mal, enojado, frustrado y demás. Es normal y va a depender de vos qué tanto tiempo te perdures en ese estado. Bien. Entonces, ahora que ya entendí que todos tenemos una cruz, que todos tenemos problemas, que a cada uno Dios le da un problema específico para que lo pueda superar a propósito, crecer y convertirse en la mejor versión de cada uno, y que las emociones van a estar hasta el día que me muera, entonces lo que yo hago es aprender a resolver y gestionar esos momentos de depresión, de bajón, de tristeza y de angustia, que como digo, hablo de esos estados porque son los que en mí predominan. Y tengo una tendencia más al bajón que a la ira, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice yo? Entendiendo esto, es que aprendí a cortar ese círculo. ¿Qué pasa? La emoción llega por un juicio, un pensamiento que yo tengo de algo que me está pasando, ya sea externo o interno.
Entonces, cuanto yo más juicio hago y más permanezco en ese estado de pensamientos, voy a seguir acrecentando esa emoción y ese estado. Vos podés estar triste media hora o podés estar triste 10 días, dependiendo qué tanto tiempo vos elijas permanecer ahí y seguir alimentando ese círculo negativo o de tristeza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que cortar ese círculo de malestar. Y eso va a depender de vos. ¿Cómo se corta ese círculo? Y acá viene la respuesta y la parte más importante del video, con el movimiento. A mí particularmente es la herramienta que más me sirve y que más fuerza tiene al momento de cortar esos estados. ¿Por qué? Porque yo particularmente leo, hago terapias, entreno, hice duchas de agua fría, y utilicé todas las herramientas habidas y por haber, meditación y demás, podcast, música y etcétera, y la que más fuerza tiene para mí, en mi experiencia, hace 10 años que hago esto y que soy profe de educación física, es el movimiento. Cuando vos te moves, sea lo que sea, tírate a hacer flexiones, burpees, ándate a correr, salí a caminar, subite a una bici, cualquier tipo de movimiento, hay una respuesta biológica que se da dentro de tu cuerpo. Tu corazón empieza a bombear sangre y ese bombeo de sangre lo que hace es oxigenar todo tu cuerpo y cerebro. ¿Por qué? Porque los músculos se empiezan a contraer, necesitan de la sangre, entonces el corazón empieza a actuar, a bombear la sangre a todo el cuerpo. Es como si fueras un tren, una máquina que le pones nafta y ese motor empieza a andar. Así pasa con tu cuerpo y eso lo que hace es oxigenarte e ir cortando inmediatamente ese ciclo de pensamientos negativos. ¿Qué pasa? Cuanto más intensa es la actividad, más rápido se corta ese círculo. ¿Por qué? Porque tu cerebro interpreta que hay peligro cuando vos levantás la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ayer yo me fui a correr un cerro que era en subida. Entonces en esa subida te estás muriendo, no tenés aire, te duele todo, te querés pegar un tiro y te olvidas por completo de tus pensamientos negativos que te llevaban a esos estados negativos y lo único que estás pensando es en respirar. Por eso las actividades que son cortitas o no importa la duración, pero de alta intensidad, que te elevan la frecuencia, que tu cerebro interpreta que te vas a morir, te sacan automáticamente de ese estado negativo, pensamiento de depresión, porque lo único que estás pensando es en respirar. Para mí, esa es como la herramienta más fuerte. Obviamente que no te da el cuerpo para irte a correr, para hacer algo intenso, anda en bici, salí a caminar, a que te dé el sol, la naturaleza, y también hay otras herramientas que te sirven. Pero el movimiento en sí lo que hace es eso, oxigenar tu cuerpo, oxigenar tu cerebro, la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo y te empezás a sentir mejor porque dejas de pensar en esos estados negativos, pensamientos que te llevaron a esa depresión. Entonces, para mí, la primera herramienta, la más importante para cortar esos círculos de negativo, depresión, ansiedad o en el estado en el que estés ahora es moverte. Moverte, el que sea, pero levántate y hace algo y movete porque a nivel biológico genera esta activación, entonces va a hacer que se corte ese estado mental negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que no te va a curar para siempre. No es que vos salís a correr, como me pasó a mí ayer, me fui al cerro, volví, una seda, estaba divina. Y bueno, obviamente ese efecto no dura todo el día, no te cura para siempre esa actividad física, pero ya te saca de ese estado donde vos estabas y te corta ese círculo negativo, ese círculo de bajón, ese círculo de depresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al principio, si vos estás muy bajón, muy depresiva, muy mal, no vas a tener ganas de hacerlo. Entonces no se hace con ganas, se hace por obligación. Eso es un punto súper importante. No se hace por ganas, se hace por obligación, porque yo quiero dejar de sentirme mal y quiero empezar a sentirme bien. Entonces me obligo a ir a correr, a caminar, a andar en bici, al gimnasio, lo que sea. Me pasó de estar llorando, levantarme, cambiarme, ponerme unos anteojos de sol e irme a correr llorando. Y obviamente volví muchísimo mejor, pero me obligué a hacer eso porque yo sabía que de esa manera iba a cortar ese círculo, esa angustia o ese malestar. Y el movimiento lo que hace es mover esa energía que uno tiene, no sé si te pasa, la depresión y la angustia acá en la garganta que se te atora, que no puedes ni tragar y te salen las lágrimas. A mí me pasa así. Es como que no me pasa el aire, siento una cosa acá en la garganta y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Bueno, lo que hace el movimiento también es mover esa energía estancada. Por eso también sirve para salir de esos estados en el que vos estés. Móvete, no te va a curar en ese momento, pero te va a sacar de ese estado, vas a cortar ese círculo de bajón, depresión, de energía estancada ahí haciéndote sentir mal. Y por último, entender que lo haces por obligación, no por ganas, y entender que depende de vos
Esto también es súper importante porque uno cree que va a venir la pareja, que va a venir mi amiga, que va a venir mi mamá y me van a ayudar y me van a sacar de esos estados, y lamentablemente no. La única persona que te puede sacar de esos estados sos vos. Cuando yo entendí esto también, dejé de culpar a mi pareja, al gobierno, a mi familia, a mi hija, porque todo el mundo tenía la culpa de lo que me pasaba a mí, y en realidad soy yo la que tengo que levantarme e ir a entrenar, a moverme, a hacer terapias y utilizar todas las herramientas para poder salir de ahí. Depende de vos, por lo tanto, si vos no te obligás, como te decía recién, no es por ganas, es por obligación, y podés seguir ahí el resto de tu vida. Lo he visto y me ha pasado de estar en esos estados por días y por semanas, hasta que llegó un momento donde ya me harté, dije, chao, me voy porque no quiero seguir más así. Pero hay gente que al día de hoy vive así, ya está acostumbrada a esos estados depresivos, de bajón, de tristeza, de victimismo, de culpar a todo el mundo, porque no se quieren obligar a hacer lo que les hace bien para salir de ahí. Entonces depende de vos, obligate a hacerlo por obligación, móvete, porque a través de esa herramienta vos vas a poder ir saliendo de ahí. ¿Y qué pasa? Que no se hace en un día, esto es poquito a poquito, todos los días me muevo, todos los días voy cortando este círculo con el movimiento, y en la suma del tiempo y de todos los días ir haciendo esto es que yo me voy curando y me voy sintiendo mejor. No es de un día para el otro, no es de una semana para el otro. Cuanto más depresivo estés, más tiempo lleva y más acciones tenés que hacer. Si vos estás muy mal y con una caminata de 20 minutos en el día no te va a servir, metele 2 caminatas, 3 caminatas, andar en bici, ir al gimnasio, doble turno. No es sobreentrenarme, es moverme para poder ir cortando esos estados, y obviamente a esto acompañarlo con la parte mental, las terapias y demás. Ahí sería como el combo perfecto. Pero ahora, si buscas una forma inmediata de cortar la depresión, listo, te levantas y te vas y te mueves. Y de ahí sí, empezás a repetir, empezás a sostener esto en el tiempo. El secreto es sostener esto en el tiempo, la repetición y en el tiempo que yo pueda juntar todos estos días de movimiento para ir saliendo de ahí. Espero que les haya servido este video. Como les dije, no tiene nada que ver con lo que es cambio físico, pero sí lo hablo desde mi experiencia propia, porque yo soy y he tenido siempre esta tendencia de bajón, de depresión, de angustia. Lo veo muchísimo en las mujeres con las que trabajo en mi gimnasio, y es algo súper normal. Lo que no sabe la gente es esto, utilizar las herramientas para poder salir de ahí. Y después a mí ahora, cuando me agarro los bajones, inmediatamente me doy cuenta y me voy a hacer algo. No me dejo estar ahí, no me dejo permanecer por mucho tiempo, que esa emoción se haga un estado. Ya no lo permito, porque ya lo reconozco y porque ya sé gestionarlo. Sé que a través del movimiento, a través de las terapias, de la lectura, de la alimentación, utilizo todas, no utilizo solamente el movimiento, pero la primera que agarro es la actividad física, porque esa es la que lo primero corta, y de ahí voy utilizando todas las demás. Ya sé cómo gestionar esos momentos. Entonces, si vos hoy estás en el bajón, depresión, mal, angustia, mal, entendés que es normal, entendés que así como te pasa a vos, nos pasa a todos, que todos tenemos problemas, pero que no es para siempre, que depende de vos obligarte y cortar ese círculo negativo, moviéndote primero que nada, repitiendo eso en el tiempo, sosteniéndolo, y de ahí sumar las otras herramientas como terapia, lectura, podcast y desarrollo interno. Pero la primera es a través del movimiento con la utilización de mi cuerpo a mi favor. Por lo menos a mí eso es lo que más me ha servido. Lo sigo aplicando desde el día de hoy, hace 10 años, desde que sufrí mi primera depresión, la más bajón. Así que bueno, espero que les haya servido, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.